algunos ejercicios de dinámica de rotación, ¿no? Que es un tema de la opción B, prueba 3, del tema física e ingeniería. Bien, acá por ejemplo, en uno de las preguntas que ha venido en esta prueba 3, está la pregunta 7, donde dice que un anillo, un aro de masa M, la masa del aro es M, y radio R, y también me dan el momento de inercia. En este tipo de ejercicios nos van a dar el momento de inercia, a pesar de que nosotros en tablas también lo podemos encontrar. En tablas tenemos, por ejemplo, el momento de inercia de la esfera, 2/5 de su masa por el radio al cuadrado. Esto respecto a su eje de rotación. Igual, el momento de inercia del cilindro, 1/2 de su masa por r al cuadrado. En este caso se trata de un aro, de un anillo. Su momento de inercia va a ser m por r al cuadrado. Y acá nos dan ese dato, ¿no es cierto? Entonces, dice que se mantiene en reposo sobre este plano inclinado, que forma un ángulo θ con la superficie horizontal. En cierto instante se suelta este aro, de modo que adquiere una aceleración lineal y aceleración angular al rodar, sin deslizar hacia abajo del plano. Este término sin deslizar significa que acá no se desplaza como un bloque, por ejemplo, un bloque no rectangular de forma para el paralelepípedo, ¿no? Un bloque que resbala por esta plano inclinado. Entonces, acá no. Acá hay un movimiento de rotación, ¿no? Debido al giro de la rueda, y hay un movimiento de traslación. El centro de gravedad de este sólido geométrico, de este aro, el centro de gravedad se va a mover en todo instante describiendo un movimiento rectilíneo, un MRU, B. Entonces, acá vamos a tener dos tipos de movimiento combinado, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Correcto, a ver, ese es el análisis de este problema. Vamos a tener un movimiento combinado de rotación, porque acá está rodando, ¿ya? Y vamos a tener un movimiento de traslación. Este centro de gravedad se va a mover a lo largo de esta línea con velocidad, con aceleración constante, ¿ya? A medida que se va moviendo hacia abajo del plano inclinado, entonces va a ir acelerando. Muy bien. Entonces, una vez interpretado el sistema físico, vamos a ir a las preguntas. La primera pregunta dice, sobre el diagrama, dibuje y rotule las fuerzas que actúan sobre el aro. Entonces, vamos a dibujar acá una superficie horizontal, por aquí, la superficie horizontal, solamente una porción, y también vamos a dibujar una esfera. Ahí está la esfera que está en contacto con dicha superficie horizontal. Muy bien. Ya sabemos que en el centro de gravedad, por el centro de gravedad, va a pasar el peso. La primera fuerza actuante va a ser la fuerza gravitatoria, ¿no? La fuerza gravitatoria, o sea, el peso. La masa es m y el peso va a ser la masa por la gravedad del lugar, pues obviamente, ¿no? Muy bien. Luego, otra fuerza que vamos a tener es la reacción normal. ¿Cómo es la reacción normal? La reacción normal siempre es
perpendicular al plano de apoyo. El plano de apoyo es este plano inclinado. Entonces, perpendicular va a ser de esta forma. Quiere decir que la normal siempre es saliente, ¿no? Saliente del plano, o sea, la normal va hacia arriba. Y si este objeto está rodando y se está trasladando también, está rodando y trasladando, acá en el punto de contacto va a haber una fuerza de fricción en este sentido. Ahí tenemos la fuerza de fricción. Muy bien. Ya, ahí están todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Y sería la forma como estamos resolviendo la pregunta A. Bien, a continuación, para responder la pregunta B dice, demuestre que la aceleración lineal A del aro viene dada por esta expresión de acá. Esta expresión es la que me determina la velocidad, la aceleración lineal. Recordemos que la aceleración lineal es esta de acá. A ver, vamos a dibujar. Esta es la que actúa. Esta va a ser en esa dirección, se va a mover la aceleración lineal. Exacto, ahí tenemos la aceleración lineal, que va a ser igual, obviamente, a la aceleración tangencial en este punto. Van a ser exactamente iguales, ¿no? Muy bien, esta va a ser la aceleración. Entonces, si hay movimiento, debe cumplir la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, sabemos, a ver, por la segunda ley de Newton, ya, ¿qué vamos a tener de acuerdo a según la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Esto es la segunda ley de Newton para la traslación. Masa por la aceleración. A ver, las únicas fuerzas que están participando aquí son la fuerza de fricción, el peso y la normal. A ver, vamos, esto nos va a confundir, lo vamos a sacar porque nos va a hacer pensar de que es una fuerza. Esta es la aceleración, ¿no? Esta es la aceleración con la que se está moviendo este anillo. Muy bien, si acá tenemos el ángulo teta, aquí teta, ese ángulo teta se va a ubicar aquí, en esta posición, haciendo una relación de correspondencia entre ángulos, ¿no? Entonces, a ver, este peso se va a descomponer en esta fuerza horizontal y también se va a descomponer en esta de acá. A ver, vamos a hacerlo así. Ahí tenemos. Y este sería la masa, o sea, el peso por el coseno, ¿no? Porque acá está frente al ángulo. Perdón, por el seno. Cateto opuesto. Seno del ángulo. Y muy bien. Y este otro sería, como es adyacente, sería el peso por el coseno del ángulo. Y el movimiento solamente es paralelo al plano inclinado. Perpendicular al plano inclinado no hay movimiento. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar acá
el principio de equilibrio en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, 0. De esa forma, vamos a tener que la normal, con la única fuerza que se va a compensar, va a ser con esta componente del peso. La normal va a ser igual a la componente del peso, que es la masa, por la gravedad y por el coseno del ángulo θ. Por otro lado, en el eje paralelo al plano inclinado, sí hay movimiento, ¿ve? Porque acá precisamente en esa dirección el anillo va a acelerar. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? La sumatoria de fuerzas viene a ser las fuerzas a favor del movimiento, que serían esta de acá, que va en dirección del movimiento, menos la fuerza de fricción, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Correcto. Muy bien. Perfecto. Y esto me salió de la segunda ley de Newton. Pero también para la rotación, o sea, para la segunda ley de Newton, para la rotación, en este caso, estamos aplicando acá para la traslación. Pero también vamos a aplicar la segunda ley de Newton para la rotación. Y en la rotación no se genera por las fuerzas, la traslación se genera por las fuerzas y la rotación se genera por los torques. El torque va a ser igual, aplicando la misma relación, la masa se reemplaza por el momento de inercia, la inercia del sólido, y esta aceleración lineal, que es lineal en la traslación, acá va a ser angular en la rotación. He aplicado la segunda ley de Newton tanto para la traslación como para la rotación. Muy bien. Entonces, pero acá el torque, el centro de rotación es acá. El eje de rotación es precisamente el centro de gravedad del anillo. Entonces, este torque, va a ser igual, quien produce el torque es esta fuerza de fricción, ¿ve? Porque todas estas fuerzas están pasando por el eje de rotación. Por lo tanto, si pasa por el eje de rotación no tiene brazo de palanca. La única fuerza que tiene brazo de palanca va a ser la fuerza de fricción. O sea, esta va a ser fuerza de fricción por su brazo. El brazo vendría a ser el radio del aro, o sea, por R. Listo. Entonces, al igualar estas dos expresiones, vamos a tener que la fuerza de fricción va a ser igual, por el radio, va a ser igual al momento de inercia ¿de quién? Del sólido que estamos analizando, que es el aro. Y ese momento de inercia ya nos dieron como dato. Nos dicen que es m por r al cuadrado. Entonces acá vamos a poner la masa por el radio al cuadrado. Ese es el momento de inercia. ¿Y por quién? Por el ángulo alfa. Perdón, no es ángulo, es aceleración angular. Muy bien. Entonces acá se nos va a ir un radio, el radio con un radio de este otro miembro. Pero también vamos a aplicar los principios del MC, del movimiento circular, ¿no? Nosotros sabemos que la velocidad tangencial o velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. De la misma manera,
la aceleración tangencial o aceleración lineal va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Entonces, si vemos acá tenemos aceleración angular por el radio. Este es R, ¿no? Aceleración angular por el radio, este sería aceleración lineal. Quiere decir que la fuerza de fricción, esta fuerza de fricción me ha salido equivalente a la masa por la aceleración, aplicando las dos leyes de Newton, tanto para la traslación como para la rotación. Entonces, eso lo voy a reemplazar acá en 1. Acá está mi expresión 1. Esto de acá, esto de aquí lo llevamos y lo reemplazamos en 1. A ver, ¿y qué vamos a obtener? Reemplazando. Muy bien. A ver, vamos a obtener lo siguiente. Mg seno de teta muy bien, ahí lo tenemos. Mg seno de teta. Ese es el primer sumando, menos la fuerza de fricción, que ya lo hemos calculado, masa por aceleración, menos, acá es menos, masa por aceleración, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, si este sumando que está restando acá, ¿no? Si este término aditivo está restando acá, va a pasar a sumar al otro miembro. Entonces, al sumar vamos a tener la masa por la gravedad por el seno de teta igual. Esto pasa a sumar, voy a tener 2 veces la masa por la aceleración. Listo, entonces acá se nos va a ir la masa, porque están presentes en los dos miembros. Y al despejar aquí la aceleración, porque ese es lo que me está pidiendo, este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces tendría 1/2 de este término, ¿no? La gravedad por el seno del ángulo de inclinación. Y esto sería lo que nos pide demostrar que esa aceleración es igual a la expresión, ¿no?, en función de la gravedad. Entonces, de esa forma hemos resuelto la pregunta B. A ver, vamos con la C, dice. Calcule la aceleración, ya sabemos, acá ya tenemos la fórmula, ya por eso acá solamente vale un punto porque hay que reemplazar, solamente hay que reemplazar acá. Entonces la aceleración vendría a ser igual a 1/2 por la gravedad, a ver, a nivel del mar 9,81 y por el seno de 20 grados. Y acá vamos a recurrir a nuestra calculadora científica y vamos a obtener el valor de, a ver cuánto sería para teta igual a 20, vamos a obtener, a ver, reemplazando 1, redondeando, ¿no? 1,67. O también puedo poner 1,7, ¿no? ¿En qué unidades? Metro por segundo a la menos 2. Unidades de aceleración. Entonces, en esta partecita, en este ítem de un punto,
solamente había que reemplazar para teta igual a 20, ¿no? Muy bien. En la alternativa D dice, indique la relación matemática entre la fuerza de rozamiento y el ángulo de inclinación. Observen que la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Ve, nosotros hemos llegado a esta relación. Ya lo hemos deducido por ahí. La fuerza de rozamiento o fuerza de fricción va a ser igual a la masa por la aceleración lineal, porque estamos hablando, la fuerza de rozamiento aparece en el movimiento de traslación. Muy bien. Entonces, pero ya esta aceleración lineal ya lo hemos calculado. Entonces, esta fuerza de fricción va a ser igual a un medio por la masa, por la gravedad y por el seno del ángulo teta. Ya el análisis ya lo hemos hecho arriba, pues, ¿no? Por esa razón nos simplifica bastante su resolución. Muy bien. Entonces ya tenemos la relación matemática entre la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento con el ángulo de inclinación. Una pregunta más. Dice, ¿qué pasa si se aumenta gradualmente el ángulo de inclinación a partir de 0? Determina en función del coeficiente de rozamiento el ángulo para el cual el aro comenzará a deslizar. A ver, acá dice, si se aumenta gradualmente el ángulo de inclinación partiendo de 0, o sea, para teta, a ver, vamos a ir analizando acá. Nosotros vemos que teta varía, puede variar, teta está variando entre 0 y 90 grados, ¿no? 90 grados. Para teta igual a 0, seno de 0 es 0, no hay fricción acá. Para teta igual a 0, seno de 0 es 0. Y todo este factor por 0 me da 0, no va a haber fricción. Pero para teta 90, para teta igual a 90, este seno va a ser 1. Entonces acá la fuerza de fricción va a ser máxima. Acá la fuerza de fricción va a ser nula, pero aquí la fuerza de fricción va a ser máxima. Correcto. Entonces, la fuerza de fricción también va a variar ¿entre quién? Entre 0 para teta 0 y para teta 90 va a ser igual a un medio, la mitad de su peso. Un medio de la masa por la gravedad. Muy bien. Entonces vamos a ver acá, lo vamos a reemplazar, por acá ya lo tenemos. Ajá. En 1, reemplazando en 1. A ver. Reemplazando en 1. Vamos a ver qué nos sale ahí. Reemplazando en 1. Muy bien. Acá vamos a tener lo siguiente. Primero iba la masa, la componente del peso. Masa, gravedad, seno de teta. Menos la fuerza de fricción. Eso va a ser igual a la masa por aceleración. Por aceleración. Que ya sabemos cuánto es esa aceleración, ¿no? Un medio de la gravedad por el seno de teta. ¿De acuerdo? Pero la fuerza de fricción es mu por la normal.
seno de teta acá solamente es cuestión de reemplazar, menos, acá es mu, que es el coeficiente de fricción, y este mu es adimensional, no tiene dimensiones, por la normal, igual a la masa por la aceleración, pero ya la aceleración lo tenemos, ¿no? Sería 1/2 de la masa por la gravedad por el seno de teta. Muy bien. Ahora, también hemos visto en el equilibrio en el eje Y que la normal es el peso, la componente del peso adyacente al ángulo, ¿no? O sea, mg coseno de teta. Entonces, esto de acá, sumando lo voy a pasar al primer miembro. Entonces vamos a tener mg seno de teta menos la mitad, acá menos la mitad del mismo término, ¿no? Porque es mg seno de teta también, mg seno de teta, y esto lo paso al otro miembro y va a ser igual a mu por la normal, que hemos visto que es igual a mg coseno de teta. Listo. 1 menos 1/2 es 1/2, correcto. Acá una suma aritmética, la componente del peso, una de las componentes del peso, y acá va a ser igual a mu por la otra componente del peso. Muy bien, ¿qué se nos va aquí? Se nos va a simplificar este peso, se nos va a simplificar y, a ver, vamos a acomodar, este 2 va a pasar a multiplicar y este coseno va a pasar a dividir y vamos a tener el seno de teta sobre el coseno de teta y este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar igual a 2 mu. Entonces, por trigonometría, seno entre coseno es tangente y eso va a ser igual a 2 mu, y como me pide en función del coeficiente de rozamiento el ángulo, entonces teta va a ser el arco o la función inversa de la tangente, un arco cuya tangente, ¿cuánto es? 2 mu, 2 veces el coeficiente de rozamiento. Este mu ya sabemos que varía en función del ángulo. Y de esta forma queda resuelta todas las preguntas de este problema. Bien, a continuación tenemos otro ejercicio que va a ser, que ha sido tomado en el examen de noviembre 2016, también prueba 3. A ver, en este problema me dice que un volante de inercia consta de un cilindro sólido, este es el cilindro sólido, pero con un pequeño eje radial, este es el eje radial, que sobresale de su centro. Y de este eje, en este eje precisamente, se está colgando una cuerda, ¿no es cierto? Esto es más o menos, si lo vemos en forma frontal, lo vamos a ver de esta forma. Acá está el disco de radio R y por acá vamos a dibujar un pequeño eje que sobresale y a través del cual nosotros vamos a colgar una
A ver, vamos a colgar una masa a través de una cuerda, ¿no? Esta cuerda está acá sostenida. Vamos a ver, ahí, ¿de acuerdo? Y la masa que está colgando. Ajá. Entonces, esta polea está enrollada a través de alrededor del eje. Acá va a estar enrollada. Y eso va a hacer que esto rote, pues, ¿no? En este caso lo va a hacer rotar en sentido horario, con un ángulo, con una velocidad angular y con un ángulo de rotación. Acá, al igual que en el problema anterior, ya dijimos, siempre nos van a dar como dato el momento de inercia. Como esta inercia, este sólido rígido es un disco cilíndrico, o sí, pues es cilíndrico, entonces el momento de inercia va a ser un medio de su masa por R al cuadrado, ¿no? De acuerdo. Y me dan todos los datos, me dan este radio del eje pequeño, de este eje, me dan el radio de la polea, esta es la polea, la volante, y también me dan el momento de inercia de esta volante y la masa, ¿no? A ver, vamos a ver qué esta masa de acá no nos están dando, la masa del bloque. A ver, nos dice, se conecta un objeto de masa M, este objetito se conecta y lo primero que va a hacer es lo va a hacer rotar. Esta masa va a hacerlo rotar mediante una cuerda ligera y se deja que caiga en vertical desde el reposo. O sea, acá la velocidad inicial, 0. Entonces, este bloquecito va a caer, ¿de acuerdo? Ahí está cayendo y va a llegar a esta posición. Vamos a ver, a esa posición va a llegar, pero va a llegar con una velocidad, dice, de 1,89. Acá la velocidad final va a ser 1,89 metros por segundo, ¿no? 1,89 metros segundo a la menos 1. Muy bien, y esto lo hace en un tiempo de 3,98 segundos. Observen que acá 3,98 segundos. Tenemos tres datos, tengo la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Yo puedo calcular un cuarto dato acá por el MRV. Entonces puedo calcular la aceleración, ¿no? A ver, vamos a calcular la aceleración. Cálculo de la aceleración. Muy bien. Ya, ahí vamos a calcular la aceleración. Perfecto. Entonces, por definición, la aceleración viene a ser la razón de cambio de la velocidad, ¿no? En cada unidad de tiempo. Así es. Entonces, este cambio de velocidad va a ser 1,89. Y el tiempo, 3,98. Y al hacer esta división, esto es casi 0,5, y nos debe salir 0, a ver, acá ya está calculado, va a ser 0,479, no, 0,48 ya prácticamente, metros por segundo al cuadrado, segundo a la menos 2. Muy bien. Pero no me pide eso, creo, todavía, ¿no es cierto? Me dice que la velocidad se conecta el objeto de masa m al eje mediante una cuerda ligera, ahí está la cuerda, y se deja que caiga
en vertical desde el reposo y ejerciendo un momento de fuerza sobre la volante de inercia. La velocidad con la que cae es 1,89, ya con la que llega a esta posición en 3,98 segundos. Calcule la aceleración angular. Bien, me pide la aceleración angular. La aceleración angular es la aceleración que existe en el eje, acá en el eje de rotación. Esa es la aceleración angular. Y esa aceleración angular vendría a ser igual, a ver, en función de la aceleración tangencial, porque esta masa como aplica a la cuerda, esta tensión de acá va a ejercer una fuerza tangencial y va a generar una aceleración tangencial acá. Y quiere decir que esta aceleración es aceleración tangencial. Y ya vimos, nosotros ya vimos anteriormente que la relación entre la variable tangencial y la variable angular está afectada solamente por el radio. O sea, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. En cuanto a la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Entonces, si a mí me pide aceleración angular, vendría a ser igual a la aceleración tangencial 0,479, que nos ha salido la aceleración lineal, esto sobre el radio. El radio acá del eje, ¿no? Correcto, del radio del eje pequeño, que sería 60 milímetros. Acá 60, pero esto en el sistema internacional sería 60 por 10 a la menos 3, para que esté en metros. ¿Correcto? Porque arriba tengo la velocidad, la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Entonces, al efectuar esta operación, también ese cálculo ya lo hemos realizado. Esta aceleración esta aceleración angular nos debe salir 7,91 radianes por segundo al cuadrado, ¿no? A ver, acá lo voy a poner así, ¿eh? Por segundo al cuadrado. Aunque lo podemos expresar así también, ¿no? Como lo he expresado la aceleración lineal. Muy bien, ya tendría la primera pregunta respondida, ¿no? Pero también lo podemos calcular de otra forma. ¿De qué otra forma lo podríamos calcular? Si ya calculé la aceleración, a ver, acá de qué otra forma podríamos calcularlo esta aceleración. Lo podría calcular, a ver, como he calculado la velocidad final acá ya, la velocidad final, ¿no? Lo tendría que relacionar con la velocidad angular y aplicar las fórmulas de velocidad angular, ¿no? Que prácticamente es lo mismo, nos llevaría a la misma respuesta, a la misma solución. Bien, la pregunta B dice, muestre que el momento de fuerza que actúa sobre el volante de inercia es de alrededor 0,3 newton por metro. Para responder la pregunta B, debo saber que el torque es igual, de la segunda ley de Newton, el torque es igual a la inercia, al momento de inercia, por la velocidad angular, ¿no? Que en la traslación sería fuerza, masa por aceleración lineal. Pero hemos visto que en la rotación se genera por los torques. Entonces, acá me pide el momento de la fuerza. O sea, este torque va a ser igual
a esta inercia que ya me están dando acá, el momento de inercia que es 0,5, la masa de la volante por su radio al cuadrado. O sea, acá, 1/2 de la masa del volante por el radio de ese volante al cuadrado y multiplicado por alfa. Muy bien. Entonces, al reemplazar acá, ¿qué tendríamos? A ver, al reemplazar tendríamos 1/2. ¿1/2 de quién? De la masa. Pero la masa ya me dan. Es 1,22. Es la masa de la volante, ¿no? 1,22. 1,22 por el radio al cuadrado. El radio es 240 milímetros, pero en metros tendríamos que dividirlo entre 1000, o sea 0,24 al cuadrado. 0,24, todo esto elevado al cuadrado. Y multiplicado por alfa, porque ya lo tenemos, que es 7,91. Listo. Al reemplazar, al hacer cálculos y reemplazar el torque, este torque nos saldría aproximadamente, ¿cuánto nos debería salir? A ver, haciendo los cálculos. 0, ya está hecho el cálculo acá, 0,278 newton por metro. Listo. Y esto es aproximadamente, ¿no? 0,3 newton metro, que es precisamente lo que me pide demostrar, ¿no? Listo. Muy bien. También me pide calcular la tensión de la cuerda. ¿Cómo calcularíamos la tensión? A ver, entonces acá hay que hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre, ¿no? De esta masa. Al hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa, a ver, por acá lo vamos a hacer, ese diagrama de cuerpo libre, vamos a tener la fuerza gravitatoria hacia abajo y la fuerza de tensión hacia arriba. Acá tenemos la tensión y acá de la tensión, ¿no? Y acá la fuerza gravitatoria. Y como según el problema esta masa se está moviendo, está cayendo hacia abajo, entonces el movimiento es hacia abajo. Listo. Ahora, paso siguiente sería, me pide calcular la tensión, ¿no? Entonces, vemos acá de la segunda ley de Newton, la diferencia, ¿no? La fuerza es a favor, que es mg, el peso menos la tensión, eso debe ser igual a la masa por la aceleración. Listo. Ahí tenemos. ¿Ya? Pero acá veo que no conozco la masa. Entonces, pero sí ya conozco el torque. ¿Ve? Si ya conozco el torque, entonces vemos que esta tensión es la que está generando rotación, ¿no? Porque esta masa al ser colgado, lo que va a hacer es jalar esta cuerda, y esta cuerda lo que va a hacer es hacerlo rotar a este eje.
¿no? Entonces, acá el torque, que ya lo conozco, 0,278, debe ser igual a la tensión por su radio, ¿no? Y ahí está más sencillo el cálculo, ¿no? A ver, el torque va a ser igual a la tensión por el radio. Entonces de acá, despejando la tensión, va a ser igual al torque entre radio. El torque ya lo hemos calculado. Ya sabemos que es 0,278. Muy bien. Y el radio es 60, el radio de este eje. El radio es el radio de este eje pequeño, o sea, R minúscula. Y R minúscula es 60 centímetros. O sea, por 60 por 10 a la menos 3 centímetros. O acá también por 10 al cubo. También lo podría ser, ¿no? Porque está dividido entre 10 a la menos 3. Este 10 a la menos 3 pasaría como 10 al cubo. Y efectuando este cálculo, ¿qué tendría? Tendríamos que esta tensión, porque esta extensión sería 278 entre 60. Y ese valor más o menos sale 4,63 newton. 63 newton. Muy bien. Ahí tendríamos la respuesta a esa pregunta. Y acá viene, ya una vez con la tensión, ya puedo calcular pues la masa, ¿no? Entonces, en 1, nosotros decimos en 1, al reemplazar en 1, ¿qué tendríamos? La masa lo voy a despejar, ¿correcto? Y acá voy a factorizar la gravedad. Este pasaría a restar, ¿no? Menos la aceleración, que hemos calculado, la aceleración lineal. Y eso va a ser igual a la tensión. A ver, entonces acá la masa, la gravedad 9,81, la aceleración, ¿cuánto nos salió esa aceleración lineal? 0,47, vamos a poner 0,48, con dos posiciones decimales, y eso va a ser igual a 4,63. Entonces, esta masa al despejar tendríamos que sería igual a 4,63 sobre, acá 11 menos 8, 3, 7 menos 4, 3 y 9, ¿no? 9 menos 0 es 9. Ya, y este valor, bueno, este valor, ¿cuánto nos saldría? Bueno, no está calculado, pero nos va a salir el cociente pues de esto en kilogramos, ¿no? Porque estamos trabajando en unidades en unidades del sistema internacional. Muy bien. Entonces, acá, de esta forma, hemos calculado esta masa. ¿Listo? Acá es casi 5 y acá, a ver, debe salir un medio, 0,5 más o menos, ¿no? 0,5, así, aproximando. A ver, vamos a ver acá.
0,5 kilos, medio kilo por lo menos, aproximando. Listo. Porque este es 9,20, la mitad, 9, sí, 0,5 más o menos. Muy bien. Pasamos al siguiente y último ejercicio, que nos dice, que nos da un diagrama donde nos muestra dos métodos para accionar por pedales una bicicleta aplicando una fuerza. A ver, acá tenemos, nosotros aplicamos, cuando manejamos bicicleta, lo que aplicamos es la fuerza en el pedal, y el pedal está asociado al piñón, ¿no es cierto? Al piñón de la rueda trasera de la bicicleta. Así es. Entonces, este vendría a ser el eje de rotación y este vendría a ser su brazo de palanca o radio vector, ¿no? ¿Correcto? Y su fuerza, ahí está la fuerza. Acá también hacemos lo mismo. Su radio vector, el brazo de palanca, ¿no? Y la fuerza en esta dirección. Por definición, nosotros hemos visto, que el torque es una magnitud vectorial, que se define como el producto vectorial de su brazo del radio vector, exacto, por la fuerza. En forma de escalar, el escalar de este torque vendría a ser el escalar de cada uno de sus factores, R por F y por el seno, que forman ángulos, ambos vectores, el seno de teta. Entonces hemos visto que teta máximo es para teta 90, o sea, teta, el seno, mejor dicho, a ver, mejor así, el seno, su variación del seno es entre 1 y menos 1, ¿no? Pero este ángulo es, a ver, el mayor valor del torque lo va a tener cuando teta es 90 grados. O sea, para teta igual a 90 grados voy a tener el torque máximo. El torque máximo que vamos a obtener es para teta 90 grados y va a ser solamente el producto del brazo por su fuerza, por la fuerza aplicada. Entonces, la pregunta es acá, ¿en cuál de ellas se produce un mayor momento? ¿No? ¿En cuál de ellas nosotros vamos a obtener el mayor momento? Obviamente que va a ser en el método 2. En el método 1, observen, acá tiene un ángulo, un cierto ángulo de inclinación que es menor de 90 grados, pero por la variación del seno, que varía entre menos 1 y 1, entonces el teta máximo, el torque máximo va a ser cuando formen el brazo de palanca con la fuerza forme un ángulo de 90 grados. Entonces acá se va a producir el mayor torque. Quiere decir que este método es más conveniente que el primero. El método 2 es más conveniente que el método 1. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Muy bien, de esta forma hemos visto un par de dos ejercicios que han sido tomados en exámenes del bachillerato internacional.